Bienvenidos a Personajes. Soy Eduardo Salazar y esta tarde con nosotros la doctora en Derecho Gladys Monterroso, miembro fundador de la Academia de Filosofía de Derecho de Guatemala. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta bella tarde aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Primero, pues quisiéramos que nos contara un poquito del trabajo que está realizando ahorita junto a la diputada Ninette Montenegro. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. El trabajo con la diputada Ninette Montenegro se concreta en este momento a asesorar la Comisión de Fortalecimiento a la Administración de Justicia, porque esa es la comisión que ella está presidiendo. Pero mi trabajo también es como parte de mi trabajo es revisar los proyectos de ley que se presentan al organismo legislativo para poder darle un análisis y más o menos indicarle qué es lo positivo y lo negativo de cada propuesta de ley. Adicional a eso, pues los cursos aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala de Derecho Financiero y Derecho Tributario y la columna que escribo en Siglo XXI sobre también tributación, asesoría en materia tributaria y los libros que escribo en materia financiera y materia tributaria. Licenciada, tal vez usted nos podría, frente a este panorama que se está dando ahorita en Guatemala, comentar un poquito de los antecedentes históricos que se están dando respecto a una posible crisis financiera, si esta ya se está viviendo o como dijo el ministro de Finanzas Públicas, que no existe una crisis financiera. Tal vez nos puede usted ilustrar un poquito cómo está la situación en Guatemala. Muy bien. Cuando se habla de crisis, se está hablando de hay un nivel en relación a lo que es el problema financiero en un país. Está la depresión, que es cuando es la crisis mucho más de más largo plazo. Está también la crisis, que es cuando es a corto plazo, es muy pequeño plazo. En el caso de Guatemala, sí podemos hablar que hay un problema de tipo financiero. No como lo dice el ministro de Finanzas, que no hay crisis. Hay varios problemas en Guatemala que se deben de ver a nivel global. Por ejemplo, Guatemala no es un país que no tenga relación con otros países, más bien es un país dependiente, tiene una economía dependiente de otros países, como es Estados Unidos y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que muchos de los connacionales se han ido a Estados Unidos y de ahí vienen muchas remesas para Guatemala. Adicional a esto, que muchos de los productos que se consumen en Guatemala son importados. Ahí nosotros nos encontramos con un problema de tipo financiero, porque si hay un problema financiero en Estados Unidos, naturalmente tiene que afectar a Guatemala. Y se está viendo ya cómo ha afectado a Guatemala. Número uno, el problema de la gasolina. Aumenta la gasolina y hay un problema de tipo financiero en Guatemala, porque la gasolina incide en el aumento de los precios de todos los productos. No hay un solo producto que no aumente cuando aumenta la gasolina. Número dos, hay un problema de tipo financiero en Estados Unidos como hay en la actualidad. ¿Y qué sucede? Que al contraerse la economía en Estados Unidos, vienen los despidos masivos. Y con los despidos masivos vienen muchos de los guatemaltecos que han ido a Estados Unidos a trabajar, son despedidos y tienen que regresar a Guatemala. Ya esas remesas que os han enviado ya no vienen a Guatemala. Se calcula que ya ha bajado en un 25% el total de las remesas que venían de Estados Unidos para Guatemala de parte de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Eso ya es una disminución del poder adquisitivo que tiene el guatemalteco. Una de las pruebas de que en Guatemala sí hay una crisis financiera
y que sí podríamos llegar a una recesión es, por ejemplo, lo que sucedió en el mes de diciembre. En el mes de diciembre los restaurantes esperaban una cantidad de convivios de diferentes empresas e instituciones del Estado. ¿Y qué sucedió? Que según estadísticas no se llevó a cabo más que el 60% del total de los convivios que se esperaban tener. Las ventas de los bienes. En relación a las ventas de los bienes, la mayoría de los comercios no vendió los bienes que pretendían vender o que han vendido en años anteriores. No aumentó la cantidad de bienes que se vendieron y no aumentaron los ingresos, sino que más bien disminuyeron. ¿Qué sucede? Hoy va usted a cualquier centro comercial y va a ver que hay rebajas hasta de un 70% del total del valor del bien. Según estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria, en este mes de enero obtuvieron menores ingresos por medio del impuesto al valor agregado que en el mes de enero del año pasado, cuando deberían de haber tenido más, porque naturalmente cada año tienen que tener mayores ingresos, porque cada año el presupuesto es más alto. Sin embargo, obtuvieron menores ingresos porque hubo menor tributación, porque hubo menor consumo en el mes de diciembre del año pasado. Entonces ahí es donde usted puede darse cuenta que sí estamos en crisis. Claro que hay una crisis, que no se quiere aceptar es diferente. Adicional a esto, usted puede escuchar que hay un anuncio de un banco que está ofreciendo los intereses en el momento que usted entregue el dinero, cuando el banco regularmente le entrega a usted los intereses un mes después, 6 meses después, un año después. Hoy hay un banco que está ofreciendo los intereses en el momento que usted deposite el dinero. Entonces usted se da cuenta que sí hay una crisis que puede convertirse después en algo más grande si no se toman las medidas adecuadas. Hablando un poquito de soluciones, ¿cuál cree usted que sería la medida correcta de parte del ministro de Finanzas Públicas y de parte del organismo legislativo y del organismo ejecutivo ante esta situación? Bueno, de parte del ministro de Finanzas yo creería que debería de tratar de ser un estado intervencionista. ¿Qué quiere decir esto? Que debería de proyectarse más a la construcción, que debería de proyectarse más a tratar de crear fuentes de empleo, porque solamente así va a poder agilizar la economía. Si no crea fuentes de empleo, no va a poder agilizar la economía y naturalmente se va a contraer mucho más la economía en Guatemala. El ministro de Trabajo fue citado al Congreso de la República y reconoció que en el año 2008 no se creó ni un solo empleo más. Entonces, si en el año 2008 no se creó un solo empleo más, el resultado que nosotros estamos viviendo en este momento, de que no se haya creado empleo, también es parte de la crisis que se está viviendo, porque no se crearon fuentes de empleo en el año pasado. Yo le daría el consejo al ministro de Finanzas de que tratara de, número uno, que el gasto fuera concentrado más que todo a la inversión, para que hubiera un capital circulante y que ese capital circulante pudiera ayudar a la economía del ciudadano común. Y número dos, a la Contraloría General de Cuentas principalmente, que fuera más estricta en la fiscalización del gasto público. Yo creo que debería de ser más eficiente y más efectiva, pero al ministro de Finanzas que el gasto fuera más que todo en inversión, para que pudiera haber más circulante. En relación al organismo ejecutivo, al presidente de la República, que fuera más cuidadoso en relación al gasto público, que se tratara de crear más fuentes de empleo, para que estas fuentes de empleo pudieran haber más circulación de dinero en el país y por lo tanto más consumo, mayor impuesto al valor agregado y mayor impuesto sobre la renta. Y al organismo legislativo que creara leyes que pudieran en este momento crear mayor movimiento de tipo financiero económico.
Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos en la próxima edición de Personajes.